Y exactamente, como vieron, las pequeñas indicaciones, mantener los micrófonos cerrados. Esto es simplemente para que podamos tener una mejor calidad en la llamada. Y por el otro lado, las preguntas y respuestas, así como lo están haciendo ahorita, saludando a la chef, muy bien, lo pueden hacer a través de la herramienta del chat. Eso nos ayudaría muchísimo y nosotros al final, su servidora le dará las preguntas a la chef en el caso de que no se hayan resuelto durante la ponencia. Y si ustedes tienen alguna duda específica sobre el proceso de admisión, la licenciatura, el claustro, pueden escanear este pequeño código que tenemos aquí. Es un código QR en el que llega directamente a mi WhatsApp, que les puedo atender y ya tenemos una atención más personalizada. Aunque pues todos ustedes recibieron el link desde mi WhatsApp, entonces si en algún momento quisieran, adelante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar en unos momentitos. Buenas tardes a todos. Les doy la más cordial bienvenida y a pesar de que empezamos en punto de las 4, quiero compartir algo con ustedes para que todos entremos en carácter, estemos contentos y empecemos a sentir a México. Porque la tarde de hoy no solo vamos a transportarnos por México y sus sabores, sino que quiero que todos estemos muy, muy, muy mexicanos. Entonces me permito compartir con ustedes el siguiente video musical. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel, como el buen tequila de esta tierra, o como un amigo en Yucatán. Aguas calientes deshilados, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Ver la sierra de Chihuahua, la artesanía en San Miguel, remontar el cerro de la Silla, si se lleva México en la piel, como acompañarse con mariachi para hacer llorar a esa canción. En el sur se toca con marimba y en el norte con acordeón. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como contemplar el mar Caribe, descubrir un bello amanecer, la fresca brisa de Morelia, la luna acariciando a una mujer. Así se siente México, así se siente México, así
así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Con esto espero realmente que lleven a México en la piel y que lo sintamos durante la próxima hora. Todo tuyo el micrófono, Cris. Muchas gracias. Pues como están viendo, aquí tenemos la presentación del webinar. Les leo. Yo bien emocionada con la canción. Disculpe. Como les comentaba, la chef es parte de la plantilla docente de la Universidad Claustro Sor Juana. Creo que se escucha un poco cortado, ustedes disculpen. Ella es Flavia Mora Pozzi, estudió en la Escuela Superior de Administración de Instituciones, el ESDAI, y terminó la carrera en el St. Manchester College en Inglaterra bajo el nombre de Hotel and Catering. Durante sus estudios realizó prácticas profesionales tanto en México como en Inglaterra, en diversos establecimientos de producción y servicio de alimentos. Desde 1996 es docente de varias instituciones educativas a nivel superior, así como escuelas, y forma parte de, como les comentaba, del claustro de profesores de la Universidad del Claustro de Sor Juana desde enero del 2006, donde actualmente es chef instructor en materias básicas del plan de estudio, como el método de cocción, líquidos, grasas, aire caliente y mixtos. Cocina mexicana, cocina fría, e incluso planeación y diseño de menús, y durante 7 años un diplomado semanal de cocina del mundo e infinidad de cursos y cortos y clases únicas de estos temas, ¿no? Participó en la revisión y coordinación del área técnico de los planes de estudios 2011 y 2016. Cabe mencionar que cada 5 años el claustro, o bueno, en realidad gastronomía cada 5 años cambia de plan de estudios. Entonces, esto siempre va a haber innovación en nuestros planes de estudio. En el aspecto laboral, a partir del 2002, es directora de su propia empresa, se llama Soluciones Flama, todo en alimentos, que se dedica a servir banquetes exclusivos y al diseño de eventos, así como la asesoría y consultoría gastronómica a diversas empresas de la industria de alimentos y bebidas, en diferentes temas como diseños de menú, montajes de platillos, para fotografías y menciones televisivas, costeos y recetas y reducción de mermas, capacitación en manejo higiénico de alimentos, nutrición y balance del platillo y menú, entre otras actividades, así como hace 12 años vende paella en diversos puntos de venta en el poniente y centro de la Ciudad de México. Previo a esto, trabajó para Grupo Cárdenas en el comedor de empleados y el de obreros de Chrysler México como chef party y chef garde manager, en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México y como chef ejecutivo en el comedor ejecutivo de Seguros Comercial América para la empresa Sodexo. Como pueden ver, es un chef muy preparada. Entonces, pues sin más, las dejo con ellos en lo que pongo la presentación. Muchísimas gracias, Cristina. Pues bienvenidos todos. Me da gusto ver caras nuevas, caras conocidas. Y estoy, bueno, realmente muy contenta de tener la oportunidad de compartir con ustedes, con la universidad y con el Colegio de Gastronomía, este webinar que está hecho realmente del corazón, de la piel. Lo he titulado México a través de sus sabores, porque en él pretendo contarles un poco acerca justamente de la cocina mexicana y de la visión con la cual la abordamos en el claustro. Es un momento de reflexión, no pretende ser una clase, no pretendo enseñarles todo acerca de la cocina mexicana, ya que es tan vasta que no nos daría tiempo, necesitaríamos más de 3 semestres para poderlo estudiar.
una vida entera en realidad. Yo fue hace muchos años, aproximadamente en el año 2005 o 2000, no es cierto, en 2007, que el claustro me invitó a dar por primera vez la clase de cocina mexicana y yo creo que es una de las que más guardo en el corazón. Es una clase que en conjunto con los alumnos, 3 grupos que cursaron en ese momento, me llevaron a, en ese semestre, ser la maestra mejor evaluada, por ejemplo, pero para mí fue una satisfacción enorme porque fue un temario que desarrollé desde el corazón, tratando de poder enseñar lo más posible acerca de la riqueza cultural que tenemos dentro de la cocina mexicana. No se trata solamente de hacer recetas y replicar recetas. Yo siempre enfoco las cosas a saber el por qué, a ver justamente los porqués de por qué, insisto, perdón por el por qué, pero por qué hacían algo, por qué las culturas prehispánicas se comportaban de la manera en la que se comportaban, cómo es que le dieron la bienvenida y después salió todo un poco diferente a lo que pensaban a los españoles, etcétera. Y cómo fue transformándose hasta lo que conocemos el día de hoy. La siguiente, Cris, porfa. Los voy a invitar ahora justamente a que me hagan favor, ya sea en su teléfono, entrando a mentimeter.com, www.mentimeter.com, le dan enter y les va a aparecer una pantalla rosa que en la parte superior les pide que si quieren participar en el juego y les pide un número. Si entra a esa pantalla directo, el número que pondrían sería 12 68 444. Y si entran directo en la computadora con el link que les acabo de compartir en el chat, que también está proyectado ahorita en la pantalla, pero en el chat acabo de compartirlo con ustedes, yo lo que, si me permiten 3 segundos, voy a compartir con ustedes justamente esta presentación. La tengo que lanzar, si me dejan un segundo. La voy a lanzar. No sé si algunos quisieran poner en el chat si ya están conectados, justo para, bueno, para dar tiempo, ¿no? Orden, chef. Muy bien, ok. O sea, algunos sí ya pudieron, perfecto. Entonces, yo la voy a presentar en este instante y les voy a pedir que en esta pantalla que dice México me escriban una palabra que venga a su mente, la primera palabra que venga a su mente cuando ustedes escuchan la palabra México. Bueno, aquí alguien ya puso 25, pero tienen que ser palabras. Si ya escribieron su palabra, se esperan un momentito porque hay una segunda lámina. Y yo voy a empezar a compartir. Están saliendo las palabras. Ahorita voy a compartir la pantalla con ustedes. Justo ahorita voy a compartir pantalla. Para que vean lo que va saliendo. Esto es todo lo que ustedes opinan cuando ven la palabra, cuando escuchan la palabra México. Sabor, patrimonio maravilloso, aguacate, tradición, diversidad, corrupción, comida, Cintia, culto, sabor. Muchos ven sabor, tradiciones, picoso, son las palabras que salen con más ímpetu. Entonces, muchos han puesto sabor, tradiciones, picoso. Justamente cultura, orgullo, multiculturalidad, antojitos, honor, amor. Ahora les voy a compartir la segunda. Déjenme tomar foto, nada más un segundo, para guardar sus respuestas y poder retomar. Ahora voy a compartir con ustedes la palabra cocina mexicana. Y quiero también la primera palabra que venga a su mente con cocina mexicana. Moles, compleja, mole. Cacao.
diversidad, chiles, compleja, grupos culturales, cacao, otra vez amor, tradicional, antojitos. Bueno, se parecen, me están poniendo cosas, me llega al corazón, a mí también me llega al corazón. Qué padre por quien le llega al corazón. Identidad, hogar. Ok. ¿Alguien más que todavía vaya a poner? Compleja, prehispánica, historia. Aquí pasamos prehispánico, historia, tradición, complejidad. Afortunadamente me pusieron colorido, maíz, cacao, identidad. También aquí se lleva la identidad, siempre. Ven, ya voy a llorar. ¡Qué horror! Ok, bueno, aquí alguien fuera ya del Mentimeter porque tiene sus historias. Chiles también acá me pusieron en el chat. Muy bien, María, muchas gracias. Ok, bueno. Pues justamente con este aporte que ustedes me dan y en lo que hacemos el cambio de presentación, espérenme que me faltó la foto del recuerdo. Aquí están sus palabras, ya quedaron guardadas para la posteridad. Justamente con este espíritu, con las palabras que ustedes comparten y con su sentir y saber a México y su cocina surrealista, como dice Abraham, es justo que comenzamos. Entonces, si me das la siguiente, por favor. Yo les quiero contar que todas estas palabras me hacen sentir a mí una emoción y un sabor a México justamente. Les cuento que hace muchos años, en uno de los trabajos que tuve, teníamos un plato hermoso que salía de insectos, que se llamaba Sabor a México. Ese concepto de Sabor a México yo lo tengo grabado en la persona y es parte de esta emoción que les contaba yo hace un momento, del desarrollo de estas clases. Entonces, les cuento que nosotros enfocamos la cocina mexicana en tres grandes materias. Una es introducción a la cocina mexicana, otra es cocina mexicana regional y la última es cocina de vanguardia. Todos los alumnos que cursan la carrera pasan por esta materia. La de cocina de vanguardia, en el momento que toman una área de especialización específica, pero introducción a la cocina mexicana y cocina regional la cursan todos. Entonces tenemos la oportunidad de ver todo este panorama y legado histórico que tenemos y cómo se va asentando a las distintas etnias o regiones del país. La siguiente, por favor. En la materia de introducción a la cocina mexicana, nosotros vemos, la siguiente, por favor, todas las culturas prehispánicas y hacemos un estudio importante de su comportamiento, de los platillos que tenían. Y aquí quisiera yo hacer referencia. Hay cierta bibliografía que nosotros podemos consultar. Por ejemplo, hay una revista, y hago mención a la revista y no a tantos libros que hay, porque la revista, no sé, me gusta mucho, sintetiza, es la revista de arqueología mexicana que tiene una edición especial de cocina prehispánica, muy interesante, y esta revista colaboraron dos autores importantes en cuestión de la cocina prehispánica, que son Cristina Barros y Marco Buenrostro. Entonces, bajo la batuta de ellos, esta revista nos expone las 8 diferentes regiones en las cuales estaba dividida el área de Mesoamérica. Y aquí yo, por ejemplo, quisiera contarles. La tierra de Mesoamérica se dividía en lo que llamaban las tierras áridas o la Gran Chichimeca. Y esto empezaba más o menos a partir de lo que ahora es Querétaro, hacia arriba, eso era la Gran Chichimeca. Y esta Gran Chichimeca era mal vista por todas las culturas indígenas de la época. Lo llamaban así despectivamente la Gran Chichimeca, los llamaban los comenopales, los come pescado, y no eran unas culturas tan arraigadas como las que conocemos. Ahorita estoy compartiendo con ustedes un pequeño brevario cultural de las 3 épocas, la preclásica, la clásica y la postclásica, y en esta podemos ver claramente cómo, permítanme, perdón. En esta podemos ver claramente cómo
las diferentes regiones. Por ejemplo, el altiplano central tuvo 3 culturas que se asentaron en diferente época, que fue el área de Cuicuilco, después el área de Teotihuacán y la cultura teotihuacana, que fue muy importante, y los toltecas, que estaban justo en el área donde está, bueno, de Tula, y están los atlantes de Tula, ¿no? Finalmente, estas culturas dieron paso a la gran cultura mexica, que es por lo general a quienes nos referimos, y cuando estamos hablando de cultura prehispánica y demás, generalmente tenemos en mente a la cultura mexica. Sin embargo, había muchas otras, ¿no? Que coincidieron en tiempo y forma. En el área del Golfo de México encontramos a los grandes creadores de las cabezas olmecas y de las tallados de piedra, como son los olmecas y los totonacas, y los huastecos en el área de Veracruz y con su música tan importante, ¿no? En el área de Oaxaca encontramos la cultura zapoteca y mixteca, que también aportó mucho y sigue dando de qué hablar. Y en el área de Michoacán, en el lado derecho, encontramos a la cultura purépecha y tarasca. De los tarascos sale la sopa tarasca, justamente. Y por último, en cuestión de las ¿cómo se llama? De estas culturas indígenas, encontramos que en la península yucateca hubo durante los 3 periodos, posclásico, clásico y posclásico, perdón, la cultura maya. Pero la cultura maya fue interesante, ¿por qué? Porque establecieron sus centros ceremoniales en las distintas épocas. La primera, en el preclásico, en Silbichaltún, este conjunto de letras tan auténtico de la región y de la península yucateca, Silbichaltún y Sotobichay. Sotobichay es un tamal muy especial que se hace en la península. Pero bueno, los mayas se establecieron ahí durante el preclásico. Después pasaron a la zona de Bonampak. Y por último, en el postclásico, se establecieron en Chichén Itzá. Entonces, de esta manera, la siguiente, porfa. Yo con representaciones de la cultura mexica, les puedo enseñar unos ejemplos de códices en donde está demostrado y reflejado todo este amor que le tenían a la cocina, la pulcritud con la que la manejaban. Yo, por ejemplo, tengo en mi poder un artículo muy interesante que se llama La Mesa de Moctezuma, que nos cuenta justamente de todo lo que se acostumbraba y todo lo que se hacía en la época final de los aztecas, antes de que llegaran los españoles, y eran un pueblo limpio, era un pueblo culto, era un pueblo que gozaba, ¿no? de las comidas que preparaban. Entonces, la siguiente, porfa, Cris. Gracias. Cuando nosotros abordamos esta materia, pues tocamos temas tan importantes como pueden ser los utensilios de la cocina prehispánica, y ahí no solo lo abordamos en teoría, no solo nos adentramos a ver y a conocer justo cómo lo usaban o que existía y no lo dejamos en, pues había comales y ollas, sino que tratamos durante las clases prácticas de hacer recetas que estén lo más cercanos a lo que hay rescatado de recetas de la época. Tratamos de poderlas hacer. Por supuesto que siempre se cuela ahí un poquito de grasa para que no se pegue en un comal o en un sartén, o dependiendo de lo que se vaya a hacer. Pero no solo intentamos conocer la teoría, sino tratamos de utilizar comales, ollas, molcajetes, el tejolote para moler en el molcajete, el metate, el metlapil. Cuántas veces se nos mueve y se cae el metlapil y se rompe y hay que volver a buscar y comprar otro, ¿no? El aneloloni, que es el instrumento que se utilizaba para batir el cacao, cucharas de madera, que ahora a lo mejor no usamos por distintivo H, ¿no? Y el tecontamali, que era una especie de vaporera para cocer tamales. También hacemos gran hincapié y gran énfasis en estudiar y en ver el origen de los métodos de cocción y conservación de las recetas. En esta época indígena se usaban muchos métodos de conservación, como eran el ahumado, el salado, el deshidratado. También enchilaban, que descubrieron y sabían que por medio de enchilar
carnes o enchilar pescados, ellos podían conservarlos por más tiempo. También fermentaban y hacían elaboraciones de pastas y masas. ¿Por qué? Bueno, ahorita les cuento por qué. Pero hacían, por ejemplo, bebidas, por ejemplo, el pozol de la zona del sureste también. Y en cuestión de métodos de cocción, pues ya usaban cocciones al vapor, un horno subterráneo que llamaban PIB, y en otras regiones también en hornos subterráneos hacían barbacoa, por supuesto, no con un carnero que llegó después, pero había ciertos animales, ahorita llego a la parte de los animales, hacían michiotes que van de la mano con la cocción al vapor. En el área de Oaxaca hacían un fabuloso caldo de piedra, que yo espero que muchos de ustedes sepan lo que es, pero es un ritual fantástico que estaba encomendado a los hombres de la tribu. Bueno, no se llamaban tribus, pero de la tribu. Es una labor de los hombres en donde limpiaban e higienizaban lo mejor posible el área y donde la cocían, y calentaban al rojo vivo piedras de río, y nada más colocan el agua con las carnes que pongan. Cuando yo digo carnes me refiero a proteína, porque de hecho se hace con pescados y con camarón y demás, porque eran las cosas que sacaban de los ríos. Y ya que las piedras están al rojo vivo, se colocan adentro del líquido y de la sopa, ¿no? O caldo de piedra que se hace. A mí me fascina porque hay muchos alumnos que en clases mías los han hecho. Ha habido alumnos que han reventado las piedras y quemado mi ropa, pero ha habido muchos de ellos que han filmado y hecho unos videos fantásticos justo del caldo de piedra. Es algo que yo en lo particular disfruto mucho de las clases justo de la sección de la época prehispánica. Porfa, la siguiente, Cris. También vemos y hablamos de que es estructural, de la cocina de la milpa. La cocina de la milpa, si ustedes saben lo que es, la milpa es un sistema agrónomo increíble que le dimos al mundo, en donde se van rotando los cultivos. Cultivos, por ejemplo, maíz, chile, frijol, calabaza. En todo este concepto de milpa, pues también hay insectos que van moviendo la tierra, y todo esto que está ahora de mucha moda de composta y demás, pues eso ya existía en esa época. Estas milpas generalmente se daban y se crecían en otra cosa que se aporta, que son las chinampas, y eran la forma de hacer estos pequeños lotes, tanto en las chinampas, como a lo mejor conocen, como Xochimilco, por ejemplo, pero también en ciertas laderas y en montes, hacían aquí sus crecimientos de milpa. Y lo que es muy interesante es que van rolando los cultivos. Entonces, a la hora de rolar los cultivos o rotarlos, se va haciendo diferente intercambio de sustancias minerales en la tierra. Y entonces cada uno de los cultivos va jalando y aportando distintas cosas. Es un sistema impresionante e increíble, y nos da justamente el mayor sustento de la comida mexicana, que es el maíz. Y no sé si me puedas, por favor, poner la siguiente. Bueno, antes de continuar y de seguir con la siguiente, dentro del maíz me gustaría de una vez decirlo, porque también es técnica de las técnicas que aportaron las culturas prehispánicas. Lo más importante es que nosotros descubrimos este proceso de nixtamalización, que es tratar el maíz con un poco de cal para cambiar la estructura química. Bueno, hay una función química que permite que los granos de maíz se puedan moler. Y a pesar de toda la fusión y el mestizaje que hubo después, son pocas no hay otras culturas que utilicen la masa como la usamos nosotros. En Sudamérica muelen el maíz y hacen harinas, y por ejemplo hacen en Venezuela, Colombia y demás, hacen arepas que están hechas con harina de maíz. En Italia utilizan polenta, y que también es maíz molido. Pero este proceso de nixtamalización y de poder presionar, después de todo el proceso, presionar y formar una masa, por eso en la diapositiva anterior estaba lo de pastas y masas. A eso es a lo que me refería. A poder hacer de un elote, que es la forma principal en la que crece en la milpa, pasa por su proceso natural a ser maíz, es decir, ya no es joven, ya no es un elote tierno,
ya es un señor maíz seco, el grano, poderlo anixtamalizar y tener y obtener la deliciosa masa que forma parte de las tortillas que comemos todos los días. Ahora sí, porfa, la siguiente. También vemos y exploramos todo este maravilloso mundo de los hongos, de las semillas, de las vainas. Si se fijan en la foto, se alcanzan a ver unos hongos azules muy, muy, muy especiales que crecen en la región de Michoacán, por ejemplo, los podemos encontrar. Y del lado izquierdo, en la lámina, encontramos todo tipo de hongos silvestres que crecen en los montes y que ya los indígenas utilizaban, bueno, para unos viajes fenomenales de alucinaciones, pero hacían unos caldos y unas sopas deliciosos que a la fecha podemos seguir probando en el Estado de México, por ejemplo, en el área de la Marquesa. En las épocas de lluvias es que nosotros encontramos todos estos hongos, pero también ellos utilizaban frutos, flores, pues utilizaban flor de calabaza, de yuca, flor de garambullo, flor de colorín. Usaban inflorescencias, como son los cabuches, que es una inflorescencia, y bueno, se utiliza poco, pero en ese entonces se usaba mucho. Tenían, que me faltó decirles, era la otra cosa que les quería decir de la milpa, los quelites. Los quelites también forman parte de la milpa, son plantas rastreras que van creciendo entre las cosas, por ejemplo, el epazote y los quintoniles, por ejemplo, ¿ok? Que son ejemplos de quelites. Y por último, ellos usaban y tenían un gran respeto por el uso de los minerales. Por ejemplo, usaban tequesquite para inflar los tamales, o sea, para darle volumen. Ahora usamos polvo para hornear, ¿no? Pero en ese entonces se hacía un agua en donde hervían hojas de tomate verde con tequesquite, y eso hace que la masa, a la hora de prepararla, esponjara. ¿Por qué esponjan los tamales en la actualidad? ¿Por qué? Pues porque se bate manteca, pero no me quiero adelantar, la manteca es una la manteca se añadió en la época de la colonia, una vez que fuimos conquistados y llegó aquí el cerdo cochino marrano. ¿Ok? Entonces, porfa, la siguiente. También una parte muy importante de su alimentación era los insectos. Ahora se han vuelto muy populares los insectos. En todo el mundo es lo que está en boga, la última moda. Bueno, aquí toda la vida comieron insectos, que era algo que contribuía a que la dieta de los antiguos mexicanos fuera tan saludable y fuera tan rica en todos los nutrimentos esenciales que necesitamos. La siguiente, por favor. Seguimos y continuamos con, bueno, esto es animales domésticos, había animales domésticos, animales salvajes, había aves. Yo aquí, por ejemplo, les puse el guajolote, que es el que siempre pensamos y conocemos, pero había chichicuilotes, había chachalacas, palomas, codornices, había el guajolote y otra cosa que se llamaba pavo ocelado, y también encontrábamos gallinas de la tierra y patos, no como los patos franceses, uy, 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 ulala, sino unos patos silvestres y salvajes que se encontraban en este territorio y que, pues, que eran consumidos, ¿no? Todo lo que se movía era consumido. Y de pescados y mariscos, pues siempre ha habido una gran diversidad en cuestión de pescados y mariscos, sobre todo pues en las ciudades que dan a las costas, pero pues comían camarón, rana, langostinos, almejas, todo tipo de pescados, bagre, sierra, trucha, los mismos que seguimos teniendo en la actualidad. Consumían tortugas lo que pasa es que justo como se daba la división en la parte del Pacífico Norte, ¿no? Todavía alcanzaban a pescar y a comer tortugas. La siguiente, por favor. Ok, bueno, entonces, haciendo un recorrido por todos estos ingredientes que utilizaban, es que
se van dando como las clases prácticas, ¿no? En la lámina anterior había un animal, que no sé si algunos de ustedes conozcan, que se llamaba manatí, y del manatí es de donde sacaban la poca grasa que se utilizaba en la época, porque sí hay algunos indicios de que utilizaban justamente la grasa del manatí para esto. Dentro de ese mismo curso de introducción a la cocina mexicana, nosotros hacemos gran énfasis también en la parte de la cocina del mestizaje. La siguiente, porfa, Cris. La cocina del mestizaje nos lleva a un paso. Bueno, la cocina del mestizaje se dio durante la época de la colonia principalmente. Sin embargo, es importante aclarar que no es el único mestizaje que se ha dado en la cocina mexicana como la conocemos en la actualidad. Después de eso hubo, bueno, para empezar con el mestizaje cultural y de insumos que hubo con los españoles, evidentemente a nosotros también nos llegan remains de culturas árabes. ¿Por qué? Pues porque España tenía toda una historia con los árabes y aquí a nosotros nos vienen a dar todas esas cosas. Pero después, mucho tiempo después, hubo mestizaje con cocina francesa, hubo mestizaje con cocina libanesa y de ahí tenemos nuestros super tacos al pastor, por ejemplo. Entonces, después de esta época de la colonia, en el pasar de la historia en el país, hubo más mestizajes y más fusión y más aportes a tener lo que hoy en día conocemos como cocina mexicana. Pero para mí es importante hacer esta aclaración de la cocina prehispánica y los limitantes que podría haber tenido en cuestión de insumos o de ingredientes, por un lado, si la comparamos con la cocina actual. Pero, por otro lado, era rica en todo lo que aportaba y lo que era endémico a las zonas. Ahora bien, llega 1521, nos conquistan, empiezan varias épocas. Lástima que no me da tiempo de asentar los nexos que hay con la parte de cocina, pero, lo que sí quiero decirles es que durante esta época colonial se da un intercambio tanto cultural como de insumos, de técnicas, de utensilios que se adoptaron, se usaron, y hubo una fusión importante que se adoptó y que da paso a lo que ahora conocemos. Entonces, este intercambio cultural fue muy importante y si me comparte la siguiente, porfa, les quisiera yo decir que producto justo de esta investigación intensa, sin hacer a un lado a las albóndigas, a las milanesas, a las tortitas de coliflor, a muchísimos platillos de los cuales comemos hoy en día, sin contar 2020 con fusiones asiáticas y tantas cosas que hay. Si yo me voy y pienso justamente en esta época colonial, ¿cuáles fueron los platillos? Yo puedo detectar 5 áreas importantes que se desarrollaron, que fueron los moles, los tamales, los chiles en su versión de chiles rellenos, los antojitos mexicanos, esos que no pueden faltar en nuestras vidas, y los dulces, todo lo que son postres. Entonces, con respecto a esto y a varias investigaciones realizadas, en algún momento yo llegué a unos libros, bueno, a una investigación que termina siendo un libro llamado la Enciclopedia de la Cocina Mexicana, es un libro editado por Larousse, en el cual, bajo la batuta de la chef Alicia De Angeli y su esposo, en conjunto con varias universidades y con la investigación de varios docentes y alumnos que participaron, se llegaron a diferentes clasificaciones en cuestión de estos 5, bueno, voy a hablar de 4 en principio, pero en cuestión de estos platillos representativos de la cocina tradicional durante el periodo colonial. Entonces, definieron o determinaron que tanto, por ejemplo, moles como tamales, nosotros podríamos hablar y decir que en toda la República Mexicana, es decir, a lo largo y ancho del país, en cualquier pueblo, en cualquier casa, en cualquier ciudad, en cualquier choza, hay y se sirven moles. ¿Qué es un mole? Un mole es una preparación molida. Tiene el origen en la palabra muli, que ya usaban los antiguos indígenas, mexicas,
Y quiere decir que era una serie de ingredientes molidos que se hacían una salsa. Pero una salsa, como la salsa verde que le pones a un sope, pues es un muli normal, es una salsa molida. Pero los moles como tal los podemos clasificar en 7 grupos importantes. Y a lo largo y ancho del país, como les decía yo, encontrar que el mole que prepara mi abuelita, pues es delicioso y nadie más lo hace en otros lugares de la República. Sin embargo, pertenece a una de estas clasificaciones. Entonces, a raíz de esta bibliografía, yo les puedo decir que encontramos moles prehispánicos, como por ejemplo el tesmole, el... Ah, ya sabía yo que se me iban a olvidar, ya esta edad no me ayuda. Pero encontramos moles prehispánicos que son moles espesados con masa, ¿ok? Por ejemplo, encontramos una cosa que se llama tesmole, otra que se llama... Hoy, aquí algunos me deberían de ayudar. Guatape de camarón, es lo que quería yo decir. En la zona de Veracruz y Tamaulipas y demás, se produce un mole prehispánico espesado con masa que se llama guatape. Y son moles que se hace la molienda de los chiles, se hierven el tiempo suficiente y al final se terminan con un atole ralo o un ligero atolito hecho de masa disuelta en agua y se agrega al líquido hirviendo. Eso lo espesa y le da una consistencia muy especial y un sabor muy especial también. Por otro lado, encontramos otra clasificación que se llaman moles de cuchara. Estos moles de cuchara son, por ejemplo, el pozole, la birria, la pancita, son salsas o moliendas específicas que se diluyen con agua y tienen las proteínas ahí, bueno, o sea, son sopas y cosas consistentes que se comen con cuchara justamente, o sea, son líquidas, no son un mole espeso como el mole poblano. Por otro lado, encontramos adobos, que son una de las características del adobo es, por ejemplo, que tienen vinagre o una parte ácida que ayuda justo a conservar proteínas y a marinarlas o hacerlas más suaves. Por otro lado, encontramos moles de chiles secos, en donde se hacen moliendas de chiles, bueno, se tuestan ligeramente para hacer que el sabor cambie y se muelen. Ya después se les da una cierta preparación. Por otro lado, tenemos moles de ingredientes frescos, como puede ser el mole verde o el clemole de Morelos, en donde se muelen, por lo general, cosas verdes, pero se muelen en crudo. Ahorita me salté moles especiales porque lo voy a dejar para el final, pero se muelen en crudo y llevan lechuga, poblano, chiles de otros tipos verdes, tomate verde, ¿ok? Y después ya se cuece, ¿no? No se va a quedar en crudo, pero la molienda sí se da en crudo y son ingredientes muy frescos. A diferencia de los pipianes o de los moles especiales. Los pipianes, la característica principal es que llevan pepitas o semillas, ya sea pepita de calabaza o hay un mole especial muy rico que está hecho con semillas de melón y es delicioso. Y por último están los moles especiales, que son asociados directo a varias regiones especiales de cada estado. Por ejemplo, el mole rosa de Tasco o el mole negro de Oaxaca. Oaxaca tiene toda una categoría especial con 7 moles que representan a las regiones, pero en Veracruz el mole de Xico, el manchamanteles, son moles muy especiales que son producto justamente de esta época de mestizaje de la colonia del barroco y rococó. Siempre me ha gustado esta descripción, siempre la utilizo. Son moles barrocos, son moles cargados, son moles con muchísimos ingredientes. Hay un mole poblano específico, se llama el mole poblano de Sor Andrea, que tiene 27 ingredientes distintos, en donde se mezclan productos que llegaron con productos que había aquí y crearon una cosa fantástica de moles. Lo mismo pasa con los tamales. Los tamales, hay todo tipo de tamales a lo largo y ancho del país. Si le pones un ingrediente, si le quitas un ingrediente. Por ende, esto me da pie a decir, por ejemplo, por qué la cocina no es patentable, ¿no? La cocina es lo que es y va modificándose con el paso del tiempo, porque en cuanto tú cambias ingredientes, creas nuevos platillos. Entonces, habiendo dicho esto, yo les puedo contar que cualquier tamal que podamos encontrar en la República Mexicana cae adentro de una de estas categorías. Las categorías son muy sencillas. La primera es una categoría de tamal de elote nuevo. No sé si conozcan
los tamales que se hacen en la zona de Michoacán, que se llaman uchepos, y están hechos justamente del elote tierno. Son deliciosísimos, son tamales de elote. Y así hay varios por toda la República, pero la masa está hecha con justamente esta molienda del tamal, perdón, del elote, y suelta toda la lechita que contiene varios carbohidratos que cuajan y coagulan el tamal de una manera muy especial, muy diferente a los otros 4 tipos de tamales. Los segundos tipos de tamal que hay, sí, muchas gracias, Yatsiri. Son deliciosos los uchepos. Y hay salados y hay dulces. A mí me gustan más los dulces. Encontramos otro que es como muy diferente, que se llama tamal de harina de arroz. Ese tamal, por ejemplo, está hecho con mantequilla. Y algo que guardé para esta parte de decirles es, ya les mencioné lo del tequesquite, pero los tamales que se hacían en la época prehispánica eran diferentes a los actuales. Los actuales están esponjados, en principio, por la manteca que se les pone. En la cuestión de los tamales de harina de arroz, se utiliza mantequilla en lugar de manteca, pero finalmente es una grasa que esponja, saponifica ahí ligeramente y atrapa aire en el momento del batido. Entonces, eso en conjunto con un poquito de polvo para hornear o tequesquite, que se sigue utilizando en muchas recetas, eso es lo que da lo esponjoso a los tamales. Pero los tamales comparativos de la época prehispánica, aunque no eran una masa dura, pero no esponjaban de la misma manera porque no tenían la grasa. Los tamales de harina de arroz son muy suavecitos, se hacen con la harina de arroz que se le da de comer a los bebés. Y hay, por ejemplo, en Coahuila, unos de cajeta. Bueno, que ojalá y aquí alguien se manifieste que esté de Coahuila y diga, sí, son lo máximo. A mí son los que más me gustan, los tamales de cajeta de Coahuila. También hay unos que se asocian mucho a la área de Querétaro, que se llaman canarios y son amarillitos. Se les ponen pasas. Entonces, pues ya, los estropean con las pasas, ¿no? Sí, Ale, Rangel, son deliciosos. Por último, tenemos los otros 3 tamales que se hacen con maíz nixtamalizado en el caso de los 3. Pero el primero, que se llama tamal de masa de maíz nixtamalizada, son tamales que se hacen justo con la masa que se usa para las tortillas. Entonces vas, pides en la tortillería de esa masa o en el molino, aún mejor, y vienes acá a tu casa, haces la manteca, la esponjas muy bien y luego le vas agregando la masa. Y la vas batiendo con la mano, no vayan a hacer trampa con la batidora, ¿eh? Con la mano se hacen los tamales. Y la otra versión, que es la más comercial, se hace de la misma manera, esponjando la manteca, pero agregando harina de maíz nixtamalizada. Es decir, se nixtamaliza el maíz y se muele para hacerlo polvo, o sea, forma de harina. Esos paquetitos de harina para tamal se compran en el súper o en el molino también, y con eso también se hacen unos tamales deliciosos, que son en gran parte de los comerciales que venden ahí en los botes, están hechos justo con esa harina de maíz nixtamalizado. Y por último encontramos los que son de tamales de masa colada. Esos son padrísimos porque se diluye la masa, son como los terceros que están en la proyectados, se diluye la masa en agua y luego se cuece junto con la manteca y son unos tamales que tienen una doble cocción. Por ejemplo, los que vienen en hoja de plátano, como los oaxaqueños, se hacen de este tipo de masa. El sotobichay se hace de este tipo de masa, si mal no recuerdo, a lo mejor me estoy confundiendo. Hay también un tamal en el sureste que se hace con pepita, que es muy rico, y se hace justo esta masa colada y ya tiene una cierta cocción. Y luego ya se ponen a cocer al vapor. Les podría dar 7 clases de tamales, pero tengo que continuar. Entonces, porfa, la siguiente, Cris. Los otros temas que les dije, que eran los platillos representativos. Me voy con los dulces, que son muy rápido. Los dulces se guardó todo este conocimiento en los conventos. Aquí vinieron a poner y a tener muchos conventos y a escapar, a sacar a gente de España y traérsela aquí a tenerla escondida. Y entonces, estas señoras monjas, que pues yo más bien digo que eran señoritas monjas, hicieron y guardaron todo este secreto y conocimiento del uso del azúcar, del uso de las yemas de huevo, de las claras de huevo. Tenían a lo mejor pocas cosas que hacer en el día y entonces se la pasaban cocinando y hicieron grandes aportaciones a la confitería mexicana, ¿no?
pepitas, palanquetas, merengues, rompope, muéganos, alegrías, pepitorias, alfeñiques, jamoncillo de pepita, que no tiene pepita, es simplemente la cocción en panís de azúcar, ¿no? Entonces, estos dulces son una aportación importantísima y las vemos a diario en las canastas de quienes venden dulces mexicanos. A veces no es a diario, a veces solamente salen en el 16 de septiembre y se va perdiendo un poco la tradición. Pero bueno, ojalá y ustedes la puedan rescatar cuando vivan la gastronomía desde adentro. Los chiles y los antojitos, bueno, también hay mucho que decir, pero les cuento, los chiles rellenos, pues ya existían historias bueno, pruebas de que había chiles rellenos. Pero ¿qué les puedo yo contar de los chiles rellenos? A lo largo y ancho del país también, en cada casa hay un chile diferente. Yo hago una práctica muy padre con los alumnos en donde les pido que ellos investiguen y que busquen todo lo que sus abuelos y sus papás tienen que aportar con respecto justo a los chiles rellenos. Hay chiles que se rellenan frescos, secos, se sirven fríos, calientes, capeados, sin capear, en salsa, con vinagreta. Hay unos chiles dulces, hay chiles rellenos de plátano macho, hay chiles que tienen salsa de chile, hay chiles que solamente se ponen en caldillo de jitomate, hay unos que llevan queso, hay otros que llevan carne. Hay un chile buenísimo del área de Nuevo León, que es un chile ancho relleno de arrachera, chicharrón y aguacate. Delicioso, ¿no? Con una pequeña vinagreta encima. Entonces hay una cantidad de chiles rellenos, bueno, que podrías comer los 365 días del año y no repetir. Y por último, los antojitos, los dejé para el final, porque son lo más delicioso del planeta. Y aquí la principal división que tenemos es que hay antojitos de maíz y antojitos de trigo, ¿no? O sea, no nada más podemos pensar en maíz y no nada más podemos pensar en que nos quedamos con lo que tenían los prehispánicos. Los antojitos se fríen y se utiliza grasa que llegó y se acompañan generalmente con lechuga, queso y crema, que son productos que llegaron del viejo mundo. Pero vinieron aquí a adaptarse y a hacer una creación de panuchos, de tostadas, de flautas, de tacos, ¿no? Pambazos, pastes, las tortas ahogadas de Jalisco. Entonces tenemos también una amplia gama de productos que entonces ya nos deja poco espacio a todos los demás platillos que servimos en el día a día en nuestras casas, que también son parte de la cocina mexicana. La siguiente, Cris, porfa, ya voy a acabar casi, ¿eh? Después nos lleva esto a lo que es la cocina regional mexicana. La siguiente, por favor. La cocina regional mexicana aborda todos los estados del país. Tratamos, ¿no?, de ver qué nos aporta cada uno. A veces es difícil hacerlo estado por estado. ¿Por qué? Porque aunque hay platillos representativos, como les enseñaré en una lámina después, realmente lo podemos ver por regiones. Y si me compartes la siguiente, porfa, Cris. Las regiones que abarcamos y que estudiamos son el norte, el Bajío, la costa norte del Pacífico, que es Colima, Nayarit, Jalisco, Michoacán, la costa norte-sur. Ay, perdón, ahí me equivoqué. No es la costa norte-sur, es la costa sur-pacífico. Una enorme disculpa. Que es justo Oaxaca y Guerrero, el centro del país, que está compuesto por el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla, Morelos, es toda la parte central del altiplano. Después vemos el Golfo de México y por último la península y todo lo que es el sur. Y con esto les voy a enseñar una lámina para que vean que yo por lo menos sí me sé un platillo por cada estado. Entonces, Cris, si me pones la siguiente, porfa. Ahí están los 32 estados con 32 platillos, los primeros que vienen a mi mente, y yo hago ejercicios a cada rato y los voy cambiando, ¿eh? No crean que siempre de Morelos digo de la cecina de Yecapixtla o de Nayarit hablo del pescado zarandeado o los sopitos de Colima. A lo mejor también pongo sopa de coco para Colima. O en Yucatán, esta vez puse papazules, pero ¿quién no piensa en Yucatán con la cochinita pibil? ¿No? O con un queso relleno. En Zacatecas, la capirotada zacatecana, pero también nos aportan unas enchiladas deliciosas que se producen y que varios estados se pelean por su autoría y por ser los creadores de,
y son unas enchiladas buenísimas que van rellenas generalmente de papa y zanahoria, con una salsa de un chile rojo, generalmente es chile guajillo, acompañadas de hojas de lechuga orejona, ¿ok? Entonces, esto nomás fue aquí para presumirles que 32 sí me sé, pero pues la verdad yo creo que me sé 32 más 32 más 32, fácil, 6 o 7 platillos por cada uno de los estados, si me pescan en mi buen momento. Pero aquí no se trata de que yo sea la presumida, sino que yo logre que la gente que llega al claustro se interese y tenga tanta pasión por la comida mexicana, como tenemos los que damos las clases de cocina mexicana. No soy yo la única, habemos muchos. Y creo que cada uno de los maestros que damos cocina mexicana nos apasionamos de la misma manera y de la misma forma y hacemos que les guste, ¿no? Y que quieran crear. Si me pasas la próxima, please. Muchísimas gracias. Yo, por ejemplo, este año con los alumnos estoy haciendo un ejercicio increíble que ahorita Ale Rangel, que está presente, no me va a dejar mentir, y los dejo que busquen por cada una de las regiones que vemos canciones asociadas a comida. Y hay muchísimas. Hay una increíble del Zacahuil, hay una padrísima que compartieron conmigo el martes pasado. Ya la tenía yo ahí por si ellos no compartían, pero una padrísima que habla de la cochinita pibil. Hay otra de los bolovanes de Veracruz, hay una increíble que es una canción que canta el difunto y que en paz descanse Oscar Chávez, que es una canción para niños que se llama El Osito Moreleón. Ojalá si quieren al rato les puedo dar varios de los temas, pero ya al final. Hermosa, hermosa, hermosa de un oso que vive en los países nórdicos y que escribe cartas aquí para que le manden toda la comida de Michoacán, ¿no? Y las gorditas de bueno, de todo habla, ¿no? Entonces, la comida no solo se vive a través de los sentidos, no solo se vive a través de los sabores, sino que también la vivimos a través de la música. Y esto es justo lo que nos hace diferentes. Es justo el tratar de ver todo el comportamiento humano y toda la parte humanística que tenemos para darle al mundo a través de la gastronomía, que hace justo poder hacer estos links entre la cocina prehispánica, la cocina del mestizaje y la música. Si me pones la siguiente, porfa. Mil gracias, Cris. Ay, ahorita luego me mandas a Abraham Camarillo, por favor. Ok, por ultimísimo, ya para cerrar, no podría yo dejar de hablar de la cocina de vanguardia. Quienes me conocen saben cuán importante es para mí la tradición, cuán importante es para mí y son para mí las raíces. Sin embargo, aunque ustedes no lo crean, la cocina de vanguardia es vital y de gran importancia, y también la abordamos. Y también llegamos, una vez que conocemos todas estas tradiciones y toda esta base teórica y cultural y regional y en ingredientes endémicos y su uso y sus técnicas y sus utensilios, tenemos que ver cómo lo transformamos y cómo nos adaptamos a la época actual. La siguiente, por favor. Entonces, en la cocina de vanguardia, hacemos por un momento un análisis, la siguiente, por favor. Un análisis de lo que es la cocina tradicional y la cocina contemporánea. Y vamos viendo todos sus cómo, qué es igual, qué es diferente, qué se va a poder aportar en lo que es la cocina contemporánea. La que sigue, por favor. Y pasamos después un momento conociendo lo actual. La siguiente, please. En la cocina actual, lo que estudiamos, lo que vemos, en lo que nos adentramos, es en romper los paradigmas justamente de la cocina tradicional mexicana. Hablamos de cómo la cultura cambia, el idioma cambia, la cocina cambia. Nada es estático, nada se puede quedar para siempre igual. Se van a sorprender cuando les enseño yo lo último que encontré y van a creer que es un plato con esferificaciones y aires y un huehuenche que viene y baila y hace la danza del huehuenche junto al plato. No van a creer lo que les voy a enseñar para terminar. Estudiamos a distintos autores que participan de esta cocina contemporánea y analizamos y vemos las técnicas de vanguardia aplicadas a la cocina mexicana. La que sigue, please. Entonces, solo entonces llega el momento de crear y es justo en esta clase y a través de muchos eventos para la gente que no toma la clase, pero para
para quienes toman la clase y en muchos eventos que se realizan en el claustro, llega justo el momento de la creación mexicana contemporánea, la que sigue, por favor. Y entonces los alumnos justamente montan y presentan de manera vanguardista y, como no podemos olvidarnos también de la parte administrativa, pues por supuesto que también lo documentan en recetas estandarizadas. Justo la que sigue, muchas thank yous. Aquí tengo para enseñarles cómo van cambiando las cosas a lo largo del tiempo. Si se fijan en la primera foto, hay una foto de tortillas. La tortilla no podría haber nada más común y corriente que una tortilla. ¿Están de acuerdo? Vean cómo poniéndole distintos ingredientes cambian de color, imprimiéndoles flores cambian de color, cambian de presentación y son algo espectacular. En la parte de abajo tenemos algunos platillos que elaboran tanto los chefs a cargo del restaurante, pero no son chefs que sean los dueños del restaurante, son tan solo chefs formadores que acompañan a los alumnos en el restaurante Escuela Céfiro. Y vean, por ejemplo, las creaciones que hacen en la reinterpretación de los platillos tradicionales mexicanos. Es una cosa maravillosa, muy hermosa, con colores, con armonía. Bueno, lo mismo, podríamos tener todo un semestre para hablar de toda la parte contemporánea y de toda la parte de montajes. Pero me regreso no nada más a las increíbles presentaciones que hacen en el restaurante Escuela, sino, por ejemplo, vean las dos fotos de la esquina derecha. Me las encontré, tuve que cambiarla y modificar la presentación, porque me las encontré justamente el viernes por la noche. Estaba yo en otra cosa y de repente me encontré unas súper dino quesadillas. Y qué cosa tan espectacular son las dino quesadillas, y es algo 100% contemporáneo que no podría tener más vejez en la propuesta. Ya no les puse la foto, pero el diplodocus del lado derecho lo parten y sale todo el queso así delicioso. Y no es algo que tenga aires o espumas o venga justamente ¿cómo se llama? El huehuenche a bailar junto, ¿ok? Para hacerlo contemporáneo con tradicional. La que sigue, por favor. Y bueno, estamos ya de verdad en el final, en la recta final. Yo quisiera cerrar esta presentación y este webinar en rendir un tributo y un homenaje especial a Guadalupe Pérez San Vicente, que fue gran escritora, historiadora e investigadora mexicana que vivió en el siglo pasado y que dedicó gran parte de su vida al estudio de la cocina, de la gastronomía mexicana. Y en conjunto con el Claustro Sor Juana, fue quien tuvo muchísimo que ver en que existiera en el Claustro Sor Juana la carrera de licenciatura en gastronomía y que se le diera la importancia a la cocina mexicana como principal eje estructural, sin perder de vista la parte humana, la parte tradicional, y creo que ella estaría muy contenta de lo que ha logrado el claustro, de lo que hace en la actualidad el claustro. Yo creo que le fascinaría ver el restaurante Escuela y ver cómo llegan los alumnos con una cara de fascinación a aportar, a querer crear, ¿ok? Y pues con esto básicamente yo termino haciendo gran importancia en que conocer los porqués del pasado y los ahoras del presente nos permite ser actualidad, nos permite poder crear, poder proponer, poder transformar. Y para mí fue un placer, siento mucho haberme pasado unos minutitos del tiempo, pero realmente es un tema que me apasiona y pues los esperamos pronto, y a quienes ya los tenemos, los seguiremos consintiendo y teniendo para que sigan puliendo todo el conocimiento. Muchísimas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas Por aquí vi, no a ustedes chicos,
un par de preguntitas, sobre todo, bueno, nos pregunta Marichuy que si le podríamos enviar la presentación, ya que realmente pues le gustó mucho la Muchas presentación. gracias, Marichuy. Bueno, Abraham dijo que si por favor podíamos regresar a las referencias, ahorita se las pongo, es que si no, no veo por una Si no, no cuestión ves el de... chat. no veo el chat. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, si quieren abrir su micrófono, adelante. Tenemos todavía un espacio para preguntas y respuestas. Dicen que dónde pueden probar su comida. Vas a creer, no trabajo en un restaurante, entonces no, tienes que llegar al claustro para que te enseñe yo y hace una súper alumna y comparta yo contigo. Pero no creas que mi cocina es lo máximo. Yo soy soberbia, muy soberbia por un lado, pero muy humilde por el otro. Y siempre que está la gastronomía involucrada, yo no soy creadora, yo soy acercadora del conocimiento para las nuevas generaciones. Y aunque disfruto mucho cocinar a nivel banquetoso, a nivel de negocio, eh, la vida me deja pocas horas para poder hacer justo esto de probar la comida de la chef. Pero Yatsiri, no te conozco, pero espero que algún día sí. Si algún día llegas o te cruzas en mi camino, me digas que estuviste presente y que tú querías probar mi comida. Al hijo le gusta mucho y el hijo dice que es la mejor comida que ha probado. Yo creo que ha probado poca, pero el hijo sí le gusta muchísimo. Sí, continúa Mari, Cristina. No, la verdad es que muchos tenemos esa misma inquietud y también la realidad es que la chef, digo, ahorita nos dio una ponencia teórica, ¿no? Pero lo de ella, y nos ha apoyado en mucho de nuestras actividades que tenemos como coordinación de promoción en la parte práctica. Entonces, digo, ahorita por una cuestión de la pandemia y toda esta cuestión, tenemos la chef, pero también la chef sabe enseñar muy padre la parte práctica. Entonces, les invito, nosotros tenemos, esperemos que todo salga bien, eventos vocacionales en el que invitamos a diferentes profesores. Una de ellas también ha sido la chef Flavia. Y en cuanto abran el claustro, de verdad que tenemos las puertas abiertas para ustedes. También tenemos degustaciones a veces en varios de los concursos que presentan los mismos alumnos, en los que ustedes pueden ir a ver, literal así, calar cómo están la calidad de los alumnos, porque desde el primer semestre ellos ya están en cocina, ya están directamente con las materias primas. Entonces, digo, la verdad es que el claustro, digo, por una cuestión ahorita ajena a nosotros, pero tiene muchos eventos a nivel gastronómico, ¿no? El concurso que les decía se llama La Sazón del Claustro y es un concurso durante todo un día de todos los alumnos que quieran entrar de la licenciatura en gastronomía. Entonces, la verdad es que estamos abiertos para que ustedes puedan conocer esta parte. Igual, por aquí Vanessa me decía que si le podía mandar la información, please, mándame un WhatsApp para no publicar aquí tu correo, o si no tienes ningún problema de publicarlo, pásamelo. Si no, te dejo mi teléfono. ¿Hay alguien que tenga alguna otra pregunta? Todavía tenemos unos buenos minutitos. Sí, claro. Cris, buenas tardes. Perdón. Adelante. No, adelante. Quisiera felicitar a la chef Flavia por la ponencia que tuvo en este lapso de tiempo, porque justo tocó unos temas muy importantes en la que se ve mucho en el claustro, en la parte de alimentación, que no nada más es hablar de solamente la elaboración de un producto, hacer un platillo sápido, rico, bien hecho, sino también es la parte cultural, la parte social, lo que importa de verdad el mensaje que tiene un alimento hacia los grupos de personas, ¿no? Y claro que hay manifestaciones culturales muy importantes en la alimentación, ¿no? Puede que haga referencia a la alimentación, perdón, como comentaba la música, puede ser también la pintura, puede ser otro tipo de ramas del conocimiento, ¿no? Y justo la alimentación es como un parte de aguas para hacer esa expresión cultural, y creo que eso es muy importante y que creo que el claustro deja muy en claro que
la alimentación es algo que se investiga y que se difunde y que es más allá de solamente la parte práctica, ¿no? Los chefs y los fogones, sino también es algo muy interesante que hay que saber el trasfondo. Pero bueno, muchas gracias, chef. Muchas de nada. Fue un placer. Y gracias por lo que aportas, Abraham. Tenemos con Buenas nosotros tardes. a la licenciada Carla Recendis. Ella es directora de la licenciatura en gastronomía. Adelante, licenciada. Muchas gracias, Cristina. Pues nada más agradecer a la Coordinación de Promoción por el espacio, agradecer, por supuesto, la participación de la chef Flavia Morán, quien es docente de medio tiempo del Colegio de Gastronomía y siempre es una característica de ella compartir su conocimiento con este entusiasmo, este ánimo, estas ganas, ¿no? que nos comparte de saborear nuestra cocina y también de métodos de cocción y introducción a la cocina mexicana. Tenemos la fortuna de contar con su apoyo a lo largo de diferentes etapas de la formación de los licenciados en gastronomía. Y bueno, Flavia, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento una vez más. Creo que la misión de este webinar se cumplió, hacernos ver lo grandiosa que es la cocina mexicana. Muchas gracias, Cristina, por el apoyo. No, y a ustedes por la confianza. Y bueno, como les comentaba, ya las personas que me mandaron su correo, les voy a mandar la información, no se preocupen. Decía Erika Jiménez que pide la palabra. Adelante, Erika, puedes abrir tu micrófono si gustas. Hola, buenas tardes. Me encantó su ponencia. Gracias. Me gustaría, bueno, yo soy antropóloga, entonces llego aquí con esa idea de la gastronomía como un ente vivo, ¿no? Un ente que se mueve, que vive, que respira a través de los individuos, ¿no? Que más que verse afectado por esta incursión de la comida rápida norteamericana, y de esta idea de la comida, pues, de lo fácil, más que tener afectaciones, creo que recae más en sobrevivir, ¿no? A través de estas fiestas patronales, de no perder la identidad de los mismos pueblos, ¿no? Es muy interesante que mantengan todavía viva esta idea de la comida de la comida de los pueblos, ¿no? Muchas veces pensamos que los pueblos son espacios donde son arcaicos, que no tienen cultura, que cuando son los que más cultura tienen, son los donde más es una reproducción cultural y claro, hay una reproducción y una creación totalmente, ¿no? Y no viven en el pasado. Me encantó la ponencia. Muchísimas gracias que abran estos espacios. Y pues creo que sería todo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Erika. Sí, justamente es un ente vivo que me da mucho gusto que te haya gustado. Y si me permite, Cristina, por tiempo, te cuento algo rapidísimo. En el área de, bueno, a veces la llamamos de humanidades, no te imaginas el rescate que hacen de la comida de los pueblos. Esa parte de justo buscar, hay docentes que se encargan en esa área, sociólogos, antropólogos, historiadores, que se encargan justo en esa área, con los alumnos de la difusión de la gastronomía, justamente, de buscar y de rescatar y de hacer investigaciones de profundidad, justamente para que no se pierdan, para que puedan, son cosas que puedan mantenerse vivas. Es muy, muy interesante también, no nada más desde la parte técnica. Sí. Pero gracias. No, gracias a ti. Y gracias a todos por lo que escribieron. Gracias, Marichuy, Miriam, Erika, Ana Lucía, Pedro, Yatsiri. Muchas gracias por las porras, por lo que pusieron. Rodrigo, por ahí preguntas en qué semestre. En todos los semestres doy clases yo. No nada más doy clases de cocina mexicana. También doy bases de técnicas para que aprendan desde el principio. Les enseño desde el primer semestre a cortar. Les puede tocar conmigo. Y preguntan que cómo pueden hacer para tener clases conmigo. Es muy fácil. Desde el primer semestre se aplican para que tengan muy buenas calificaciones y entonces puedan tener la asignación del grupo que ustedes elijan. Si tienen buenas calificaciones, les toca el first pick de las clases y entonces ahí me ven y dicen, con ella, y ya. Y si les toca cualquier otro de los maestros, les prometo que lo hacen con la misma pasión, de verdad.
Ahorita los que oyen dicen, ay, no, ay, sí, les prometo que todos en el corazón no estaríamos en el claustro si no hubiera esa pasión y compromiso por formar gente productiva para el país. Así es, digo, ahorita evidentemente nada más tenemos la participación de la chef Flavia, pero como bien menciona, todo el claustro de profesores de la licenciatura en gastronomía, claro que todos tienen diferentes expertise, pero todos tienen esta pasión por enseñar, exactamente, ¿no? Digo, evidentemente como ya, si quieren les mandamos la información más específica, todos tienen como la chocolatería, la cocina mexicana, pero todos tienen esta experiencia, ¿de acuerdo? Por aquí vi, aquí está, Cintia Guadalupe Nieves dice que quiere abrir su micrófono. Adelante, Cintia. Sí, buenas tardes. Bueno, me pareció a mí un webinar muy interesante a partir de que yo soy alumna ahorita, bueno, online de la chef Flavia y sí es súper maestra ya que nos enseña, ahorita estamos en cortes y aún así siendo online se me hizo muy interesante el webinar ya que pienso que en un futuro podría estar, bueno, que me vuelva a tocar la chef y aprender de todo esto, sí, cruzo los dedos. Sí, bueno, pues solo era... No nos cruzamos por los pasillos y de todas maneras les cuento cosas, porque para mí compartir todo lo que yo he aprendido en la vida es lo más importante. Es lo que me hace ser persona vigente y persona que le deja algo al mundo y que va a dejar una huella en todos los que han sido mis alumnos y los que van a ser. Sí, ojalá y sí, me toque. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna